Paola, muy buenos días. Quiero primero que todo agradecer esta invitación y sobre todo saludar a todas las personas que nos acompañan a esta hora de la mañana. Este es uno de los temas más delicados porque repercute en el futuro de las personas, repercute en todo lo que tiene que ver con digamos, con la vida, la protección para la vejez. Por eso, gracias por esta invitación y hoy vamos a hablar entonces cómo queda la ley de pensiones que en este momento, en este instante o en en algún momento de la Plaza de Bolívar o en la Casa de Nariño, el señor presidente de la República está firmando esta ley. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de pensiones. Eh, bueno, muy bien. Esta es una de las leyes en las cuales el objetivo primordial es unificar todo lo que tiene que ver la forma en que se pensiona la gente. Y hay un gran problema. Uno de los objetivos que se quiere acabar con esta reforma pensional tiene que ver con la cobertura. En Colombia, solamente uno de cada cuatro personas logran cumplir los requisitos para una pensión. De igual manera, la informalidad de este país es muy grande. Hay un par de artículos en esta reforma que busca acabar con la informalidad en lo que tiene que ver con la cotización a pensiones. Hoy en Colombia las pensiones se maneja como si fuera una pirámide. ¿Esto qué significa? Que en la base están todas las personas que aportan y al final en la pirámide están las personas que se pensionan. Pero ¿qué está pasando cuando la informalidad se tomó el mercado laboral? Significa que no están cotizando. Si nosotros hacemos un pequeño análisis de 24 millones de personas que hoy de alguna manera hacemos algo, formal o informal, únicamente el 40% estamos cotizando. Esto significa que casi el 60% no lo hacen. Y si lo hacen de una manera, de manera temporal, o sea, un día sí, un día no. Por eso con esta reforma también se busca ese tipo que se amplíen las coberturas y en general que tengan una posibilidad de acceso. También tengo entendido que se buscó y se ayudó muchísimo, se estructuró esta reforma pensional buscando una mayor sostenibilidad financiera y eliminar la competencia entre los fondos privados y el sistema público administrado por Colpensiones. Recordémoslo hoy nuevamente, repito, el régimen de prima media y está el régimen de ahorro individual por todos los fondos privados de pensiones. Adelante. Esta reforma plantea algo muy importante y en lo cual, pues, de aquí en adelante todos los colombianos tenemos que mirar dónde vamos a estar ubicados. En ese sentido, encontramos que la ley plantea un sistema de pilares. Un sistema de pilares con los cuales se define con exactitud dónde quedan ubicados las personas, tanto los que cotizan, los que no cotizan, las empresas cómo hacen para aportar al sistema. Recordemos una vez más, porque a veces se nos olvida que el sistema de pensiones funciona con aportes de los empresarios, del aporte del empleador, del aporte del trabajador. Y en este caso, por eso el sistema de pilares, aportes del sistema público, del sistema con el cual se financian muchos de los programas sociales. Por eso la denominación del sistema de pilares es el siguiente. En primer lugar, hay un pilar solidario. El pilar solidario, ¿qué es? Para aquellas personas en las cuales no tienen no van a tener acceso a una pensión. ¿Por qué no van a tener acceso a una pensión? Por diferentes motivos. Y recordemos varios temas ahí. Hoy, Colombia en los últimos años se ha venido envejeciendo. Hace 15 años, 20 años, Colombia era una población joven. Hoy estamos llegando a etapas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado porque no hay protección para la vejez. Hay un programa que se denomina el programa del adulto mayor. Como ministro de Trabajo en pandemia, nosotros duplicamos el aporte, pero no se había logrado ampliar más las coberturas frente a este tema. El programa del adulto mayor que hoy existe, en la cual existe 1.700.000 personas usuarias, en las cuales reciben repito, en época de pandemia se llegó a tener hasta 160.000 pesos,
Hoy el programa es de 80.000 pesos y llega a personas mayores de 57 años. Hoy, el programa que plantea ahora el Pilar Solidario es como si fuera un nuevo programa, en lo cual, ¿a dónde aplica? A las personas de alta pobreza, a personas de condición extrema y de alta vulnerabilidad. Y en el caso de los hombres, que sean mayores de 65 años y en el caso de las mujeres, 60 años y además con personas que tienen pérdida de capacidad laboral mayor del 50%, el 50% de esa discapacidad para mayores de 55 años, para hombres y mujeres mayores de 50 años. Aquí colocamos un valor aproximado, perdón un momentico, déjemelo un momentico ahí, se otorgará hoy, se dará un ingreso, una renta permanente de 223.000, pero el gobierno ha venido hablando de 225.000. Ese valor se calcula con base en la pobreza. Entonces, repito, el pilar solidario es para estas nuevas personas que alcancen a volver a inscribirse con todo el tema y el adulto mayor se sigue dando ese programa. Entonces, vamos a tener dos programas, el programa del adulto mayor y para las personas mayores de 65, ¿Qué dificultades hay para esto? Los recursos públicos. Esto debe ser financiado con el presupuesto general de la nación. En toda la reforma es claro que la plata de los ahorradores, la plata que aportamos todos los colombianos para la cotización en pensión, va con destino, queda en un fondo y es intocable. Por eso, para financiar el programa del Pilar Solidario es con presupuesto de la nación. Eso debe quedar muy claro. Así quedó en la ley. Entonces, repito, inicialmente se mantiene el adulto mayor, que hoy inclusive los alcaldes de todos los municipios de Colombia lo proponen, hacen la tarea, concilian y demás, y muchos alcaldes tienen su propio programa de protección para la vejez. Entonces, repito, el valor es 223.000, es calculado con el índice de pobreza, con el CISBEN y otros requisitos que seguramente el gobierno va a sacar más adelante porque esta ley queda a expensas de su reglamentación. Y repito, hoy es más o menos 223.000 y el número cerrado 225.000. Adelante. Viene el pilar semicontributivo. ¿Qué pasa con las personas que cotizan o cotizaron en algún momento de su vida y llegan a la edad de 65 años o 60 años y no tienen absolutamente nada, pero cotizaron? Entonces se crea el pilar contributivo para, repito, personas que no pueden acceder a una pensión y que además sean mayores de 65 años en el caso de hombres y en el caso de mujeres, 60 años. Y se prevé en esta norma haber cotizado mínimo 300 semanas y máximo 999, casi 1.000 semanas. O sea, personas que no acceden a la pensión e inmediatamente se crea este programa. Aquí es muy importante cómo va a funcionar. Primero que todo, esos ahorros, ese valor que ha cotizado en semanas, se coloca, se vuelve un patrimonio de esa persona y se le coloca sus intereses, su rentabilidad. Y en la ley quedó un 3% de efectivo anual y un subsidio, o sea, ese valor que dé X valor más los intereses, por eso el 3% de efectivo anual y el gobierno coloca para el caso de los hombres un 20% de subsidio, o sea, si es 100 pesos ese valor del valor de las semanas cotizadas más los intereses, el gobierno le coloca el 20% de ese valor para hombres y en el caso de mujeres un 30% para este tema. Esto conlleva a que usted tenga una renta vitalicia, no es una pensión. Esto no va, ahí hay una discusión si se ve heredable o no, pero en este momento, como se coloca un subsidio, deja de ser heredable, pero ahí hay una discusión. Entonces, en este momento se crea ese pilar semicontributivo con aporte de la nación, aporte de las personas. ¿Esto qué significa? Que es muy importante que usted ahorre, que cotice, y más adelante vamos a mirar otros temas en los cuales se incentiva este tipo de ahorro. Es bueno que aquí hay un programa que se llama Beneficios Económicos Periódicos.
en el cual hoy las personas ahorran una platica, independiente si, digamos, tiene la edad y demás. Esa plata también sirve para manejar el pilar semicontributivo. En el caso, adelante la próxima, por favor, pero devolvamos un momentico al pilar semicontributivo porque aquí hay un tema. En el semicontributivo, las personas que tienen estos ahorros también les pueden sumar en lo que tiene que ver el pilar solidario, o sea, los 200 y pico de mil de pesos. Entonces, esto significa que de entrada ya a mí me reconocen 225.000 pesos y más mi renta vitalicia que me van a calcular por mis semanas de ahorro. ¿Por qué se hace esto? Cualquier persona que no tenga acceso ni cotiza ni nada le dan 225.000. Pero si yo cotizo unas semanas, me deben reconocer las dos cosas. Eso es muy importante para el pilar contributivo, en lo cual, insisto, incentivar el ahorro. Y también aplica a las personas que hoy tienen el programa de beneficios económicos periódicos, con lo cual muchas de ellas también ya tienen esos ahorros y aplican en este pilar semicontributivo. Adelante, por favor. Pilar contributivo es el tradicional, es para cual todas las personas que aportamos al régimen pensional. Como decía al comienzo de esta charla, hoy debiéramos tener una pirámide para que todo el mundo se alcance a pensionar, o sea, que la base sea fuerte. Aquí es donde nosotros está el tema, el quid, la botella no funciona y en esa tarea tenemos que trabajar todos y el gobierno nacional, esa es su gran responsabilidad que tiene. El pilar contributivo, en primer lugar, vuelve a lo tradicional. Colpensiones se vuelve el fondo fuerte a manejar las pensiones de aquí en adelante. El Congreso de la República le colocó un umbral para cómo va a funcionar esto. Cualquier persona, cualquier trabajador de este país, gane lo que gane, escoge, en este momento no escoge, sino se va por lo siguiente. Si gana menos de 2,3 salarios mínimos, 2,3 salarios mínimos, en ese momento ingresa al sistema de pensiones manejado por Colpensiones. Si gana más de 2, 3 puntos salarios mínimos, pasa al fondo privado de pensiones, pero los 2,3 salarios mínimos de ese sueldo que gana quedan en Colpensiones. O sea, una persona que gane más de 2,3 salarios mínimos, una parte se queda en Colpensiones y otra lo administra el fondo privado de pensiones. Y posteriormente, esos dos ahorros se unen y se entrega para su pensión de vejez. Los parámetros como tal no se mantienen como hoy existe en la ley 100. Es bueno recordar aquí que muchos digamos, aquí es donde viene el quick, porque muchos de los subsidios que hoy existen, las pensiones en Colombia, la mayoría de las pensiones son subsidiadas. ¿Esto qué significa? Que si yo gano 10, 15, 20 millones de pesos, me pensionan con base en ese valor. De aquí en adelante, las personas que van a tener un subsidio solamente son los que ganen entre 2 hasta 2,3 salarios mínimos. Los que superen ese valor es simplemente el ahorro que va a tener en el fondo privado de pensiones con su reconocimiento, con su rentabilidad. Hoy los fondos privados de pensiones están cerca de 7% de su tasa de rentabilidad. Entonces, esos dos ahorros con sus temas, estamos aquí manejando esta situación. Avancemos un poquito. Y viene el pilar ahorro individual voluntario. Como lo explicaba anteriormente, el que gane más de 2,3 salarios mínimos se va al fondo de pensiones y estarán todas las personas que tienen capacidad de pago para obtener una mejor pensión. No tiene ninguna modificación a la fecha digamos, de lo que hoy existe. La nueva ley no simplemente le limitó quiénes se van al fondo privado de pensiones, quiénes se quedan en colpensiones. Es bueno aclarar dos temas. Volvamos, si quiere, anterior, Daniel, o aquí. El tema, el pilar contributivo, repito, tiene el ahorro en Colpensiones y el ahorro individual. En Colpensiones,
se está lo que se denomina hoy régimen de prima media. Esto significa que usted, el Estado colombiano, le da un subsidio para mejorar su pensión. En el Pilar ahorro individual y voluntario no hay subsidio, hay rentabilidad. Y entonces por eso aquí le queda a uno la duda y el primer mensaje, aquí lo que hemos estudiado es los jóvenes de hoy, que son los que se van a sentir entre comillas afectados, porque ellos no van a, el que gane más de 5 6 7 millones de pesos tiene que escoger este tema de ahorro individual y tiene que, para que tenga más capacidad para ganar mucho más y además posiblemente dentro de su vejez no retirarse a los 62 años, sino seguir cotizando para que mejore ese ahorro. Entonces, los dineros actualmente serán, los dineros siguen siendo administrados por los fondos de pensiones, los que los tienen hoy ahí. No, el ahorro individual, repito, no tiene ninguna prestación, por lo tanto, es simple y llanamente lo que cumpla con sus ahorros. Adelante. ¿Cómo se financia el sistema de pensiones en Colombia? En esto no cambió mucho, pero volvámoslo a repetir porque lo colocaron en la ley. Dependientes e independientes. Dependientes es el que tiene un contrato de trabajo y en ese con lo cual simplemente el salario que tenga con base en eso va a ser su cotización. Los independientes. En el caso de los independientes puede ocurrir dos tipos de independientes. Uno, el independiente es simplemente un contratista que tiene un contrato de prestación de servicios. La base de cotización siempre había una inquietud, inclusive cuando estábamos en el gobierno ya se había colocado el 40%. Aquí queda como ley en el sentido de que los independientes, su base para la cotización será del 40%. En el caso de personas que tengan un salario integral, será del 70%. Y aquí todo el mundo tiene que cotizar. ¿Esto qué significa? Que personas que tienen negocio propio tienen que cotizar. ¿Con base a qué? Con base en sus ingresos netos, sus ingresos brutos y sus ingresos netos, y posiblemente si llevan libros de contabilidad, además, sus ingresos netos. Con base en eso tiene que cotizar. Los rentistas de capital, personas que tienen recursos en el sistema financiero o en otro tipo de actividades, arriendos y demás, también tienen que cotizar con base en el 40%. Entonces, de aquí en adelante, no hay dudas de que todo el mundo que tenga un ingreso tiene que cotizar al fondo, al sistema de pensiones de Colombia, porque eso es lo que ha faltado. Por eso cuando voy a insistir mucho en el tema piramidal, para que la base sea sólida y al final la gente pueda pensionarse en el futuro. Adelante. ¿Cuál es el monto de las cotizaciones? El monto de las cotizaciones será del 16%. El 75% lo coloca el empleador y el 25% lo coloca el trabajador. O sea, esto significa el 12% lo coloca, repito, el empleador, el 4% los trabajadores. Esa tarea, toda esa plata va al ahorro de todos los colombianos. Pero la nueva ley creó un incremento más en las cotizaciones. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona que gane entre 4 y 7 salarios mínimos, fuera de su 12% y 4%, tiene que contribuir, le recae sobre el trabajador 1,5% de lo que reciba entre 4 y 7 salarios mínimos. De igual manera, las personas que ganen entre 7 y 11 salarios mínimos, 1,8%. Además de su cotización, repito, el que gane entre 11 y 19 salarios mínimos, 2,5%. Entre 19 y 20 salarios mínimos, 2,8%. Y el que gane más de 20 salarios mínimos, el 3%. Con eso se financia el Fondo de Solidaridad Pensional. O sea, fuera de los aportes del 12 y 4, o sea, el 16%, estos porcentajes, el 1,5 al 3%, también van con destino al Fondo de Solidaridad Pensional para subsidiar las personas que requiere y que en la ley están previstos este tema. Adelante.
En el caso de los pensionados, ya existía también una contribución para personas que ganen su pensión de más de 20 salarios mínimos, que era el 2%. Aquí se adiciona una nueva cotización para que las personas, el pensionado que esté entre 10 y 20 salarios mínimos con el 1%. Y reitero, estos aportes van con destino al Fondo de Solidaridad Pensional. Adelante. Tiene una novedad, que es cuál ha sido la discusión en todo lado, en el sentido de que en el sentido de que ¿qué pasa con las personas que no tienen un contrato de trabajo? ¿Qué pasa con aquellas personas que trabajan tiempo parcial? ¿Qué pasa con las personas que trabajan semanalmente o días, fines de semanas? Se crea la figura de la cotización por días o semanas. Lo que se busca es, oiga, de aquí en adelante cotice por semanas. Estamos hablando de pensión. ¿Y cómo se hace? Pues el mes tiene 4 semanas, entonces el 25% del salario mínimo va a ser la base de cotización. Y por eso se crea una tablita aquí de entre 1 y 7 días, una cotización mínima entre 8 y 14, 2, o sea, el 25% de un salario mínimo, y así sucesivamente hasta lograr una cotización. Y de esa manera ampliamos la posibilidad, primero, que usted ahorre, segundo, que el Estado tenga una posibilidad de financiar su pensión. Adelante. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen varios contratos? Eso ya estaba, pero la ley lo dejó muy claro en el siguiente sentido. Cada contrato que tiene una persona paga su aporte independiente de los otros contratos. Cada empleador, ahora vamos a explicar cómo hará la contribución y en ese sentido. Entonces, el que tenga varios empleadores, varios contratos, por cada contrato tiene que contribuir a pensión. Adelante. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Beneficios a las mujeres. En esta ley, en primer lugar, estamos hablando, la Corte Constitucional, ¿qué hizo? Sacó una sentencia con la cual define que las mujeres no deben tener 1.300 semanas, sino 1.000 semanas. Obviamente, bajar de 1.300 semanas a 1.000 semanas, la Corte no dijo cómo lo debe hacer, sino lo debe modular, lo debe hacer, plantearlo de alguna manera. En esta ley, el Congreso de la República, ¿qué planteó? Un momentico, cada año se va a disminuir el número de semanas requeridas para las mujeres. Esto significa que en el año 2025 se reducen 25 semanas y así sucesivamente cada año hasta que en el año 2036, o sea, entre 11 años, para completar, para que las mujeres queden totalmente con 1.000 semanas, y reduce repito, hoy arranca de 1.300, se va disminuyendo anualmente 25 semanas hasta lograr las 1.000 semanas en el año 2036. Y viene otro beneficio que trae la ley. Cuando las mujeres, mujeres en edad de pensión, o sea, que tengan, en este caso, las 1.000 semanas, se habla de 1.000 semanas, tendrán una reducción o sea, tengan 850 semanas, tienen la posibilidad por cada hijo disminuir en las semanas para que llegue a las 1.000 semanas como habla la ley. Pero depende en qué año ocurre esta situación. Si fuera hoy, o el próximo año que entra a la vigencia de la ley, 1.275 semanas, le descuentan por cada hijo 50 para llegar por cada hijo 150, perdón, por cada hijo 50 semanas, máximo 3 hijos. Para tener 150 sería máximo el beneficio por hijos. Esto, repito, ahí en la ley como quedó, no dice si está en el régimen de transición o no. Aplica como hoy y en el año 2025 que entró a la vigencia, aplicaría este beneficio. Adelante. Pensión anticipada. ¿Qué pasa? Este es un tema que se ha discutido mucho tiempo. ¿Qué pasa con aquellas personas que hoy tienen, para el caso de mujeres 62 años, 65 años los hombres, y hayan cotizado 1.000 semanas
y muchos de ellos ya no están a punto, no pueden, no tienen acceso a seguir cotizando y demás, pues aparece la figura de pensión anticipada. ¿Qué significa esto? Que se liquidará con la misma fórmula en su momento y esas 300 semanas que le falten, o en el caso de las mujeres menos, esas semanas que le falten, usted las puede pagar, pero primero lo pensionan y las semanas que le faltan las puede pagar en los próximos años, de tal manera que le descontarán de la pensión el aporte de las semanas que le faltan. Si le faltan 300 semanas, se calcula que más o menos son 5 o 4 años. Entonces, esos 5 años pensionados le descuentan de su pensión para que usted tenga una protección para la vejez. Ese es uno de los temas muy bonitos, pero no aplica. Esto aplica únicamente a las personas que quedan por fuera del régimen de transición que voy a explicar al final. Esto es clave entenderlo. O sea, aplica a la gente joven, al que tenga menos de 750. Ahora explico, pero aplica a este tema. Adelante, por favor. Y también, ¿qué pasa con aquella persona que aplica una pensión y tiene un hijo con discapacidad física o cognitiva con permanente del 50%? Cotizó al sistema al mínimo de semana exigido del componente de prima media. Entonces, en este tema, los hijos, ¿qué puede pasar? Que lo pueden pensionar sin tener el número de semanas requeridos. Lo importante es que cumpla, que haya cotizado al sistema y cumpla con el número de semanas. Si cumple con el número de semanas, pero si tiene un hijo con discapacidad, la edad no aplica, pero el número de semanas sí aplica. Y también habrá sustitución pensional, o sea, si se muere la persona, a su cónyuge inicial. Adelante, por favor. Pensión familiar. Aquí en esta ley queda muy claro, porque siempre se había discutido, sentencias van, sentencias vienen. El tema de la pensión familiar es muy sencillo. El cónyuge o compañera permanente, más de 5 años y tienen una relación debidamente soportado, cada uno cotiza por su lado, pero ninguno alcanza a tener una pensión. Entonces se dispone que por lo menos si entre los dos suman las semanas cotizadas, 1.300 semanas, automáticamente se pueden pensionar. Y eso es muy importante porque ayuda a una protección para la vejez. Entonces, repito, la figura de pensión familiar, cada cónyuge cotiza de una manera separada, pero no alcanzan a tener ninguno de los dos la pensión, se unen los números de semanas y de esa manera se pueden pensionar. Adelante. Mm, Aquí viene algo en los cuales muchas veces, digamos, quedaron muchas dudas en este tema. Volvemos a repetir, para efectos de impuestos de renta, las pensiones no son sujetas del impuesto de renta, se exceptúan de este tributo y en este caso Colpensiones, o sea, toda la empresa que administra las pensiones Colpensiones queda excluida del impuesto de renta. Las cajas y fondos de previsión de seguridad social del sector público igual, o sea, excluidas de impuestos. Y en el caso del ahorro individual, los fondos privados de pensión es en el patrimonio que tienen de sus ahorradores esos recursos y sus excedentes quedan excluidos del impuesto de renta, o sea, los intereses que devenga ese patrimonio igual. Y aquí hay un error en el sistema de pensiones con los cuales el que era de 4 millones de pesos, una pensión de 4 millones iba a ser grabada con el impuesto de renta. Yo espero que en la reglamentación se pueda corregir ese hierro porque el objetivo quedó mal redactado y entonces de esa manera yo creo que ahí puede haber un error, pero hay un error, pero creo que se puede hacer con un decreto reglamentario y en esa manera, en general. Toda la plata que usted tiene en el ahorro es excluida de cualquier impuesto, tanto de renta como de impuesto a las ventas. De otro lado, aquí es clave decir con certeza que aquí al comienzo de este nuevo sistema, las platas que tienen los fondos de pensiones se traslada una parte a Colpensiones y para la pensión, cuando ocurre la pensión, los dos se unen y repito, el único que va a entregar una pensión en Colombia es Colpensiones.
Y viene lo otro, de aquí por ley quedó, no se pueden demorar, tiene 2 meses, tiene 4 meses para reconocer la pensión y 2 meses más para entregar físicamente la plata. Acuérdense que cuando a usted ya le reconocen la pensión, así no se la paguen inmediatamente, se la reconocen y cuando le paguen, le pagan la retroactividad. ¿Algo más? Bueno, tenemos varios temas aquí. ¿Qué pasa con aquellas personas, qué pasa con aquellas personas que hoy tienen, que están peleando lo que se denomina cómo me traslado a los diferentes fondos de pensiones? Hay sentencias de las diferentes cortes, tanto Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, diferentes tribunales. Mucha gente se está trasladando del fondo privado de pensiones a Colpensiones. Y sobre todo con este tema de subsidiar las pensiones y demás, pues todo el mundo quiere trasladarse. La ley dispone lo siguiente. Para aquellas personas que hoy tengan 750 semanas y les falte 10 años para su edad de pensión. Esto significa, en el caso de hombres, 62 años, si le quitamos los 10 años, 52 años. En el caso de mujeres, 57 años, 10 años, 47 años. Entonces, una persona que tenga esas edades, 47, para 47 mujeres, 52 hombres y estén a 10 años, repito, de su edad de pensión y tenga 750 semanas, tiene 2 años para trasladarse a para Colpensiones o para trasladarse en lo que tiene que ver repito, para Colpensiones o quedarse en el régimen individual. De otro lado, ¿qué pasa con cuál es el régimen de transición? ¿Qué pasa con el régimen de transición? Porque tiene que haber un régimen de transición. ¿El régimen de transición qué es? ¿Cómo quedan las personas hoy? Entonces, en el caso de mujeres que tengan 750 semanas, le aplica el régimen de transición. O sea, y en el caso de hombres, 900 semanas. Repito, hombres 900 semanas, 750 mujeres. ¿Qué pasa con esas dos personas? El que tenga superior a esas semanas, se queda con las normas de hoy de la ley 100. ¿Cuál es la ventaja? Su pensión es subsidiada. Las personas que tengan menos de esas semanas quedan con la nueva ley. Eso significa el régimen de transición, que yo creo que todo el mundo lo va a preguntar. Entonces, repito, el régimen de transición aplica a mujeres que tengan 750 semanas o más, le aplica las normas que hoy están vigentes y en el caso de los hombres, 900 semanas, aplica con las mayor de 900 semanas, aplica las normas que hoy están vigentes. Repito, el beneficio se llama el subsidio a esa pensión. Hay otro tema por ahí que la gente me pregunta y demás, que cómo quedó en lo que tiene que ver, por ejemplo, con personas que hoy tienen, digamos, caso de madres comunitarias. Las madres comunitarias hoy reciben un subsidio desde el año 2011 que se creó ese subsidio en las cuales si ellos tienen edad de pensión, o sea, mayores de 57 años porque son mujeres o hay hombres, padres comunitarios mayores de 62, pero han trabajado más de 10 años en el sistema, nosotros desde el gobierno anterior lo habíamos dejado. En esta ley lo mantienen. Y los subsidios nuevos, el valor de ese subsidio que se creó para ese grupo poblacional, el gobierno lo quiere incrementar y lo ha venido haciendo. En la ley no dijo el valor. Entonces, por lo tanto, depende mucho del gobierno de turno. Pero en este momento se va a subir a cerca del 90% de un salario mínimo. También es muy importante que se avance en lo que se denomina la vigencia de la ley. La vigencia de la ley, ¿qué es? ¿Cuándo empieza a funcionar todo esto que he explicado de una manera muy rápida y muy puntualmente? De aquí en adelante, aplica en julio 16 del 2025. O sea, antes la ley no aplica. Esto significa que hay muchas personas que tienen que tomar decisiones si me voy a Colpensiones y demás antes de que aplique lo de esta ley. Para personas nuevas,
depende mucho de lo que gane y cómo va a quedar en el futuro. Por eso deben empezar a mirar cuál va a ser mi futuro para la vejez. Los jóvenes son los que más van a tener muchas inquietudes. Yo he escuchado personas que dicen, es que ya de aquí en adelante nadie se va a pensionar. No, la tarea es que tengo que cotizar. Cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos de cotizaciones, eso significa ahorro. Si en este país no se ahorra, es difícil que tengamos una pensión. Por eso es lo que acabo de explicar, por cualquier tema, por cualquier camino en los cuales hoy la ley de pensiones lo ha dejado claro, usted puede cotizar. Como persona informal, sigue el programa de beneficios económicos periódicos, puede cotizar por semanas y como trabajador normal sigue cotizando de una manera tranquila y igual. Los trabajadores independientes, y hay una novedad con los trabajadores independientes. Espero que me estén escuchando muchos contratistas del Estado. Viene una novedad que se quiso hacer en varios años y no se había logrado, ¿qué es? Hoy un trabajador sufre muchísimo cada mes con su aporte a la pensión. Y muchas veces existen unas personas que los engañan, hay un deterioro en el cobro de esos aportes, inclusive hay una ilusión muy grande. ¿Qué se busca con este tema? Que de aquí en adelante el empleador, en este caso puede ser público o privado, que tenga un contrato de prestación de servicios tiene que realizar, es el responsable de recaudar ese aporte. El trabajador lo paga, el empleador en el momento de pagarle los honorarios le descuenta el aporte de pensión. Esto es similar como en el caso tributario cuando hay una retención en la fuente. Le hacen la retención en la fuente, el empleador coge esa plata y la lleva a la DIAN. Aquí va a ser exactamente igual ese empleador, esa entidad pública, ese ministerio, tiene que descontar el aporte en pensión y el trabajador se olvida de llenar formularios y estar atento y le pagan sus honorarios sin, digamos, como debe ser y no con esas demoras que hoy existen en la práctica. Entonces yo creo que son de las ventajas fuertes que hoy trae esta reforma pensional. También es bueno hacer algunos recorderis aquí con este tema. En primer lugar, en primer lugar, todo el mundo de aquí en adelante tiene una posibilidad de un ingreso para su vejez. Su vejez, si significa con el pilar solidario, o sea, si soy mayor de 60 años, tengo esa posibilidad de que me den algo para mi vejez. Si he ahorrado semanas, está el ahorro en todo lo que tiene que ver con el pilar semicontributivo. Si cotizo, tengo las opciones como hemos planteado. En el caso de mujeres ya planteé esos beneficios, la pensión anticipada. Entonces yo creo que la ley trae cosas muy importantes en las cuales muchas veces pues no las vemos. Y lo otro que queremos es muy importante, es que todo el mundo repita, sienta la tranquilidad que hay una posibilidad de una pensión. Esto hay para que la gente no empiece a decir que es que yo no me voy a pensionar. Todo el mundo tiene esa gran posibilidad y el traslado de los sistemas va a ser muy importante en este año para que la gente revise su historia laboral, cómo estoy, mire cómo voy a quedar, si quedo en el régimen de transición, si quedo en el régimen de transición que me protege, hacia el futuro que voy a tener. Hacia el futuro voy a tener la pensión anticipada, en el caso de las mujeres, por cada hijo, 50 semanas. Entonces yo creo que la ley es buena en ese sentido. Hay dudas con respecto en todo lo que tiene que ver con la financiación y demás, y por eso yo hago énfasis en que todo el mundo tiene que contribuir al sistema de pensiones. Eso que contribuye, reitero, es su ahorro, eso es su plata, y por eso hay que avanzar. Yo creo, mi querida Paola, que voy a dejar ahí. Si salen algunas preguntas, me puedo extender de pronto para desarrollar un poco de tema. Hice un esfuerzo enorme de condensar
No hablé de temas financieros con los fondos, cómo están constituidos, quiénes son los integrantes de la junta directiva, del sistema de protección para vejez, porque yo creo que eso es un poco más profundo y financiero. Yo quise hacer, y lo que tú me pediste es que es para la gente común y corriente, que hoy qué va a pasar con mí, porque a partir de hoy con esta ley, ¿qué puede pasar? Entonces, por eso hicimos este tema y quiero terminar ahí por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, estamos en un momento de incertidumbre. Hemos recibido muchísimas preguntas, así que desde ya les decimos que por tiempo no las vamos a poder desarrollar todas. Les agradecemos que se registren en el foro de análisis de reforma pensional que tenemos el 22 de agosto desde las 8 de la mañana y allí también el doctor Cabrera estará participando. Y de otra parte, les agradecemos que nos ayuden con la encuesta que ya en breves minutos les vamos a proyectar en pantalla. Esta sesión está siendo grabada y ustedes posteriormente pueden ingresar a cada una de las aulas de manera ilimitada para consultarla. Allí tan solamente se deben loguear en cada una de las aulas en las cuales están registrados. Entonces vamos a dar curso a esta sesión de preguntas. Nos dice Eliana, en el pago de la seguridad social, ¿quién debe hacer la distribución de pagos de fondos? Como explicaba con la nueva ley, el empleador es el que recauda. Ya el contratista ya no se va por allá a ver cómo pago. No, el empleador, el contratante lo hace y en este caso el empleador, llámese dependiente o independiente, lo tiene que hacer, exceptuando en el tema de trabajo por cuenta propia. O sea, el que tiene su negocio, que tiene que contribuir, o el que tiene rentas de cabalidad lo hace por persona. El resto lo tiene que hacer. Perfecto. Continuamos entonces con otra pregunta. Han llegado muchísimas. Les recordamos que la sesión está siendo grabada y posteriormente ustedes la pueden volver a consultar. Marisol, cumplo 57 en septiembre. Si sigo cotizando, puedo estar en el de pensión anticipada, ¿verdad? ¿Cuántas semanas tendrá? Es que la clave es la edad y el número de semanas cotizadas. Repito, para el caso de mujeres, 750 semanas sigue como está hoy. Si tiene menos de 750 semanas, o sea, el que tiene, en el caso de mujeres, 750 semanas hacia adelante se queda como está con las normas de hoy. Si tienen, eso es lo que se denomina régimen de transición. Si tiene menos de 750 semanas, se queda ahí. Juega el número de semanas cotizadas. Perfecto. Otras preguntas que nos están haciendo. Vamos a dejar acá de compartir la encuesta que ya en breve la volvemos a proyectar. ¿Permanece la figura de pensión compartida, doctor? Sí, pensión familiar, que es la que nosotros hablamos, ¿cierto? Se refiere a eso. La Sí, ley señor. lo dispuso, lo colocó con claridad. 5 años mínimo de unión, o sea, tanto puede ser matrimonio u otro tipo de relación o una relación permanente. 5 años y que tengan los números de semanas y la edad de pensión. Sumadas las 2 semanas, cada cónyuge coloca sus semanas al ahorrito y ya les dan una pensión. Lauren, ¿qué pasa con los rendimientos que tenemos los jóvenes en el fondo privado cuando la reforma pensional entre a regir? Nada, se mantienen. Como he explicado, el fondo de ahorro es mi plata, mi patrimonio, con los rendimientos en el caso de fondo privado, que ha sido el 7% del promedio. Ese es mi patrimonio, se mantiene. Cuando yo me vaya a pensionar, en el próximo año, una parte pasa con pensiones de ese ahorro pasa con pensiones y el resto lo maneja el fondo privado. Se suman los dos y esa es la pensión de la persona. Eso, repito yo, es lo que a veces queda en esta reforma. Es muy importante, los subsidios se acaban hasta 2,3 salarios mínimos. O sea, es muy importante que la persona que no esté ahí, que se gane más de 2,3 salarios mínimos, cotice con su realidad y es posible que en el tiempo más adelante, no cuando cumpla la edad, sino siga cotizando un poco para que tenga mayor beneficio en su pensión. Perfecto. Un dependiente afiliado a Colpensiones puede aportar como independiente, aunque no ejerce ninguna actividad como tal. Se haría para tener mejor mesada pensional. ¿Le aplica transición? No, la transición es, repito, el número de semanas es transición. O sea, aquí no aplica nada más.
En este caso, ahí me queda la duda, si yo estoy cotizando a Colpensiones como dependiente, tengo un contrato de trabajo. Entonces, si tengo un contrato de trabajo, es muy difícil que tenga otro contrato de trabajo porque no sé qué firmé con mi empleador inicial. Eso es yo puedo ser independiente, cotizar en Colpensiones si gano menos de 2.3 salarios mínimos. O sea, la clave también es 2.3 salarios mínimos. La obligatoria 2.3. No me puedo, si yo gano 10 millones de pesos, tengo otro contrato y ahorro en Colpensiones, no. 2.3, ahí pensiones, Colpensiones. Más de 2.3, fondo de ahorro privado. Perfecto. ¿Qué pasa con las indemnizaciones sustitutivas? Claro, entonces ahí empiezan a aparecer casos como estos. En las personas que ganen que tengan menos de 300 semanas, se los tienen que devolver la plata. Menos de 300 semanas, le devuelven la plata. Eso se llama la indemnización sustitutiva. Si está entre 300 semanas y 900, lo obligan a estar en recibir en el régimen semicontributivo. O sea, me tienen que dar una renta vitalicia. No le devuelven la plata. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué pasa con el bono pensional? No, igual, el bono pensional hoy se mantiene. El bono es mis ahorros que tengo. Si yo lo tengo, por ejemplo, puede ocurrir que, digamos, yo gano menos de 2.3 salarios mínimos. Mi ahorro, mi bono lo tiene un fondo privado. Tan pronto se aprueba la ley, ese bono, ese ahorro, lo pasa inmediatamente a Colpensiones. Y el que gane más se mantiene una parte allá y otra acá, y después se unen los dos para tener una pensión. Ok. ¿Qué pasa con una mujer como yo que cumplo mis 57 años, tengo mi pensión, soy viuda y tengo una hija de 14 años, pero solo tengo 1000 semanas? No, si ya tiene la pensión, ya no entiendo la pregunta. O sea, si ya soy Ujú. pensionado, ahí aparece la pensión sustitutiva, que como eso no cambia para nada, que es simplemente si yo muero, ¿a quién va? Al cónyuge inicialmente o si no, a mis hijos menores de 18 años, o en el caso de mayores de 25 años si estoy estudiando. Ahí puede ocurrir eso. O con una persona con discapacidad puede heredar la pensión y alguien se la puede administrar. Ok. Vamos con Carlos. Soy contratista y me quedó la inquietud. ¿A partir de qué fecha las entidades estatales y distritales harán efectivo la retención del aporte a seguridad social, de acuerdo a lo que había explicado el doctor? Claro, hasta el año 2025. O sea, ¿por qué? Porque aplica la ley. Yo creo que el Ujú. gobierno, porque además no está preparado para hacerlo. Eso sí, aquí no puede uno decir mentiras, o sea, no están preparados para hacerlo porque eso va a ser complicado, pero es una buena medida para el contratista, porque aquí en adelante van a dejar de sufrir, pero es hasta el próximo año cuando entre en vigencia la ley. Estela, colombianos en el exterior, ¿cómo quedan si estamos cotizando y solo tenemos 600 semanas? Siguen igual, o sea, acuérdense que desde el año 2021 firmamos un convenio en el caso con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en la cual puede usted, si están, digamos, en convenio con Colombia, usted puede cotizar en el extranjero y cotizar en Colombia, de acuerdo a las normas de ese país y se están firmando los convenios. Ya tenemos con España, creo que con algún país de Centroamérica. Se están haciendo alrededor de 10 países, no los tengo en este momento, ya se puede hacer eso. Con Estados Unidos están en conversaciones y Canadá. ¿Qué es esto? Simple y llanamente la persona que cotiza en el país extranjero y en Colombia se pueden sumar y se puede pensionar de acuerdo a las normas de cada país y en el país en donde le convenga a la persona y en ese sentido le ayuda a sus semanas cotizadas. Por eso es muy importante cotizar en cualquier época. Perfecto. Aquí nos dice Marlene, excusas, no me queda claro el tema del aporte como independiente, contratista del Estado. Repito, yo dije que eso va a ser clave. El Sí. contratista del Estado hoy le toca cada mes ir a cotizar, a hacer su pila, a llenar su formulario y pagar su pensión. Y muchas veces ha habido inclusive robos en ese sentido y le pagan y después que aparece que no ha cotizado. A partir de julio del próximo año, la entidad que lo contrata le hace el aporte. Entonces el trabajador ya se olvida de su aporte.
Se olvida en el sentido de que ya no tiene que hacer ningún trámite. La empresa se lo hace. Y de esa manera la empresa recauda, le descuenta al trabajador y ese aporte se lo consigna al fondo de pensiones dependiendo del número de salarios que devenga, a Colpensiones o a un fondo privado. El fondo privado lo puede escoger el trabajador. ¿Qué pasó con los documentos COMPES que permitían el pago de solo a pensión de manera subsidiada cuando el independiente no tiene capacidad de pago, pero está cisbenizado y con cobertura en salud? Eso se mantiene una parte se mantiene, por eso se crea el Fondo de Solidaridad Pensional. Recuerda que vimos que se crea un aporte ahora a todo el mundo, los pensionados también, es para esos casos. Eso se mantiene, eso no cambia, sigue exacto, que a usted falten unas pequeñas semanas y de esa manera el Fondo de Solidaridad Pensional le puede aportar y se puede pensionar. Eso sigue igualitico como están las normas anteriores. Si bien el régimen de transición está mujeres 750 semanas y hombres 900, pero no indica el umbral de la edad. ¿Cuál es la edad para cada género? Si lo podemos recordar, por favor. No, repito, se mantiene, la edad de pensiones se mantiene exacta, pero para el fondo, para el régimen de transición, lo que vale es el número de semanas. Entonces, ahí lo importante es qué semanas, ¿por qué? Porque es la plata y eso es lo que interesa. La edad no cambia. O sea, hoy la edad es simplemente mujeres 57 años, hombres 62 años. Eso no cambió. Seguramente dentro de 6 7 años que esto no fue, digamos que la plata no dé o lo que sea, toca subir la edad, subir el número de semanas cotizadas. Eso sí lo adelanto hoy. Y sin ánimo aquí de generar polémicas, porque no se financia el sistema. Voy a echar aquí una cosa, no debiera hacerlo, pero lo voy a decir. Hay regímenes especiales. ¿Cuáles son los regímenes especiales? Pues los profesores, los docentes, tienen un régimen especial, tienen edad diferente, tienen de semanas diferentes, los pensiona otra persona. Las fuerzas militares, ellos no tienen una pensión como tal, si tienen una asignación de retiro y no importa la edad. Esos regímenes se llevan el 65% de todo el valor de las pensiones en Colombia. Eso no se tocó. Porque si se hubiera tocado, uy, alcanzaría para muchas cosas. No se tocó. Entonces, por eso seguramente, dentro de 5 o 6 años, toca volver a hablar y hacer esta discusión. Tengo más de 1.300 semanas y cumplí los 62 años en mayo y estoy en fondo privado. ¿Puedo pasarme a Colpensiones o es mejor quedarme en el fondo privado? Oh, buena pregunta. Digamos, si puede, lo puede hacer, mejor dicho, mañana trasládase. Va a tener 2 años, o sea, hágalo ahora, si puede, y si aprueban la ley al otro día, lo puede hacer porque tiene más de 1.000 semanas y tiene la edad de pensión. Entonces, no hay ningún problema, se puede trasladar. Si puede hacerlo hoy, hágalo. Pregunta. Cuando una persona natural o independiente hace un contrato con persona natural, ¿también tiene que hacer el pago de la seguridad social? ¿Hay algún monto para eso? Digamos, si hay digamos, primero que todo es qué tipo de contrato tiene. Si es un contrato de trabajo normal, pues es la seguridad social más el aporte y demás, es obligatorio hacerlo. O sea, tiene que hacer el PILA, llenar el formulario y demás. Si usted no lo tiene con seguridad social ni nada, la ley le está diciendo tiene que aportar en salud si llueve, truene o relampaguee y le estoy diciendo ahora que puede hacerlo de una manera diferente. Si gana menos de un salario mínimo, lo puede hacer por semanas. Entonces, la idea es que todo el mundo cotice. Si no lo hace, siempre lo van a molestar. Entonces, es mejor hacerlo. Perfecto. Y vamos con las dos últimas preguntas. ¿Qué tan cierto es que se podría pagar semanas para completar el régimen de transición? Si se puede hacer, ¿desde cuántas semanas se puede? Ese siempre ha sido una discusión, no hay una norma que te diga con exactitud eso. Siempre se dice, oiga, es que yo trabajé en una empresa X antes de 1994, por ejemplo, lo puede hacer, que no hay unos registros y demás, pero se necesita decir que trabajó en algún lado. No es que yo me invente semanas, ¿sí me entiende? Yo tengo que, para hablarlo claro, tengo que decir, trabajé en esto, aquello, pero esa persona desapareció, lo que sea, yo puedo pagar las semanas. Lo importante es tener una referencia donde ejerció su actividad. Perfecto, doctor. Y nos vamos con la última pregunta de Anabel. ¿El aporte adicional del 1.2% para más de 4 salarios aplica para docentes? Acuérdese que esto es para el régimen privado, o sea, para los trabajadores.
que tienen, digamos, porque los docentes tienen régimen especial. Entonces, esto no los toca. Así, la respuesta es no lo toca porque tiene un régimen especial y la ley no se involucró con los regímenes especiales. Perfecto, doctor. Pues creo que Uy, ha sido muy nutrido este espacio de conversación. Doctor Cabrera, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos acompañado en este primer espacio que está generando Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes relacionado a la reforma pensional. Muchas gracias, doctor. no, a ustedes y a las personas que nos escucharon y nos vieron, de verdad agradecerles. Y hicimos el mejor esfuerzo porque esto no es fácil, es bien complicado, pero estamos haciendo lo posible. Sobre todo que es que esta ley, la mitad de los artículos los tienen que reglamentar. Hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, entonces genera discusiones. Entonces vamos a esperar los decretos reglamentarios para que queden firmes y repito, aplica dentro de un año la ley. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio, por haber aceptado esta invitación. Más de 700 personas conectadas. Recuerden que ustedes pueden volver a consultar esta sesión que tuvimos con el doctor Cabrera relacionado al análisis de la reforma pensional. Les dejamos en pantalla el QR para que por favor nos dejen aquí todos sus comentarios relacionados a esta sesión del día de hoy. Un especial agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que también hacen posible estos espacios de actualización para cada uno de ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nos volvemos a encontrar el 22 de agosto en el foro que también tenemos con varios expertos invitados en este tema. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Paola, muy amable, gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde para todos.